Pasando por la refinería El Palito en el estado Carabobo, cruzando el famoso Camino a la Felicidad con sus palmeras alrededor de la vía que te dan la bienvenida al estado Falcón, entrando a Tucacas y embarcando en un pequeño peñero, les doy la bienvenida a uno de los sitios turísticos más visitados de Venezuela, el hermoso y famoso Parque Nacional Morrocoy. El Parque Nacional Morrocoy está ubicado en Venezuela en las costas del estado Falcón. Con una superficie aproximada de 32.000 hectáreas y más de 30 cayos, islas, es un destino turístico emblemático visitado todo el año por venezolanos y extranjeros. Y hoy, en tu canal Acompáñame Viajero, estaremos de visita en uno de sus cayos, el conocido Cayo Sombrero. Como es costumbre en el canal, te indicaré cómo llegar a nuestro destino del día de hoy. Cayo Sombrero en el Parque Nacional Morrocoy es el cayo más alejado del embarcadero, tanto si sales desde la ciudad de Tucacas como si sales desde Chichiriviche. Es uno de los cayos más emblemáticos del Parque Nacional Morrocoy. Con sus aguas color turquesa y arena coralina, es desde hace mucho tiempo el destino más codiciado por los visitantes del parque. Saliendo desde Caracas, debes conducir hacia la Troncal 1, también conocida como la Autopista Regional del Centro. Cruzarás Hoyo de la Puerta y Paracotos a la salida de Caracas. Luego, continuando por la Autopista Regional del Centro en el estado Aragua, pasarás Tejerías, La Victoria, La Encrucijada y Maracay. Llegamos al estado Carabobo, pasando San Joaquín, Guacara y Valencia. Comenzamos a bajar hacia Puerto Cabello, cruzando Las Trincheras y El Palito, donde se encuentra la refinería. Ya acercándonos a nuestro destino final, tomamos la Troncal 3, pasando por el Camino a la Felicidad con sus palmeras y llegando a Tucacas. Iremos al embarcadero Virgen del Carmen y allí tomaremos una embarcación que navegará entre los manglares del Parque Nacional Morrocoy hasta llegar a Cayo Sombrero. Desde Caracas al embarcadero en Tucacas son unas 3 horas y media en vehículo particular y luego unos 30 minutos en el Peñero hasta Cayo Sombrero. Y luego de navegar a través de aguas tranquilas y disfrutando el paisaje, llegamos al encantador Cayo Sombrero en el Parque Nacional Morrocoy. Bueno, mis queridos viajeros, estoy aquí en el Parque Nacional Morrocoy, específicamente estoy en Cayo Sombrero, uno de los cayos más visitados de todo el Parque Nacional Morrocoy. Es un cayo que tiene dos ambientes, digámoslo así, un ambiente donde hay mucha música, donde hay mucha fiesta, digámoslo así, dentro de la playa, y otro ambiente donde todo es muy tranquilo. En este momento estoy en el lado del ambiente fiestero.
No hay mucho ruido ahora porque apagaron la música. Hay varios yates que están parados alrededor. Normalmente vienen muchos yates que se colocan alrededor de la playa y colocan su música. Además, mucha gente joven, gente que quiere disfrutar, relajarse, pero desde el disfrute, desde la fiesta. Del otro lado, y les voy a mostrar luego, existe otra área de la playa, otra playa dentro del Cayo, dentro de la isla, en donde todo es más tranquilo, más paz. También es muy bonito, es un sitio que de verdad tiene unos azules muy bonitos, pero es distinto a, digamos, este entorno. Este entorno es un poco más fiestero y allá es un poco más de relax, un momento como para leer un libro, disfrutar en familia. Pero ambos espacios de verdad son encantadores. El agua está totalmente cálida. Puedes estar aquí metido todo el día, de verdad, sin ningún problema. Y los colores de verdad que son de ensueños. Hay no sé cuántos tipos de azules puedes encontrarte aquí. Así que bueno, acompáñame viajero y sigamos conociendo Cayo Sombrero en el Parque Nacional Morrocoy. En el Cayo existe una oferta gastronómica enfocada principalmente en platos del mar: pescados, ceviches, mariscos y moluscos. También puedes encontrar platos como el arroz con pollo. A su vez, también hay vendedores de dulces y helados, así como servicios de sombrillas, toldos y sillas. Las aguas cristalinas y los arrecifes de coral en el Parque Nacional Morrocoy son una combinación magnífica para hacer snorkel. Así que te recomiendo que traigas tu equipamiento si te gusta esta actividad. Saliendo de la playa donde están los yates y la música, puedes cruzar un hermoso bosque de palmeras que te llevará a la otra playa del Cayo. Vayamos hasta allá. Muy bien, amigos viajeros, nos vinimos al otro lado de la playa, al lado donde les comenté que era mucho más tranquilo, mucho más familiar. Aquí tienes el lado que da hacia mar abierto. Igual no hay mucho oleaje, de verdad que el sitio es espectacular como para quedarse, pero con la tranquilidad que te da estar de este lado en donde no tienes yates, que digamos tengan música. Un sitio muy tranquilo como para que puedas venir a relajarte, leer un libro, disfrutar de la naturaleza. Así que te dejo de este lado de Cayo Sombrero. De este lado de la isla tienes a disposición los mismos servicios que del otro lado, con la diferencia de que es más pacífico por el silencio que hay al no tener yates y música. Y aunque da hacia el mar abierto, no hay oleaje, ya que tiene una barrera coralina que evita que entren las olas.
Nos despedimos de Cayo Sombrero en el Parque Nacional Morrocoy. Pero este video aún no termina, ya que tomamos la embarcación y vamos a otro lugar bastante conocido y visitado en el parque. Así que acompáñame, viajero, y sigamos disfrutando del Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón, en Venezuela. Saliendo de Cayo Sombrero, tomamos rumbo entre los manglares pasando por Cayo Pescadores, otro cayo bastante visitado en el parque. Pero no vamos a parar allí en esta oportunidad. Vamos al Bajo Los Juanes, un sitio sin orillas de arena y rodeado de manglares donde el agua te llega máximo a la altura del pecho. Este lugar es bastante visitado por lanchas deportivas y por gente joven, ya que se arma un ambiente bastante fiestero. Bueno, señores, estamos en Los Juanes y este es el plus que tenemos el día de hoy en esta visita a Morrocoy. No solo bastó con Cayo Sombrero, sino que cuadra con tu lanchero, con la persona que te va a ofrecer el servicio de traslado en la lancha, y puedes tener esta opción de venir a Los Juanes, que es un bajo en donde no vas a poder tener orilla, pero sí es un sitio donde llegan muchos botes, muchas lanchas deportivas, y te pueden traer igual en tu peñero acá a disfrutar de un rato, en un momento de disfrute, de rumba, de relax. Así que disfrutemos de este momento en Los Juanes. Bueno, y aquí en Los Juanes nos ofrecen las ostras con limón, así que voy por eso. Te puedo decir que la experiencia en Los Juanes es otra cosa, o sea, es estar en medio del mar, pero en un sitio donde puedes caminar, el agua te llega un poco más arriba de la cintura. Y aquí tienes distintos servicios, te pueden ofrecer servicios de venderte ostras, te pueden vender langosta, hay varios servicios que te pueden ofrecer acá. Además te vas a conseguir con una cantidad de lanchas, todas varadas, justamente para disfrutar del momento. Mucha música, mucho relajo, mucho alcohol. Así que es un sitio para de verdad disfrutar y rumbear, fiestear. Ese es el concepto, digamos, de Los Juanes. Muy bien, viajeros, acá te comparto algunos de los precios en esta visita a Cayo Sombrero. Servicio de un toldo más 4 sillas, $20. Una bandeja de ceviche y mariscos a partir de $10. Traslado en lancha desde el embarcadero de Tucacas, $150 para 8 personas. Ración de ostras en Los Juanes, $10. Cabe destacar que Cayo Sombrero es el cayo más lejano de los embarcaderos y también el más visitado, por lo que resulta el cayo más costoso. Existen otros cayos igualmente bonitos con traslados más económicos. Acá te dejo los detalles. De igual manera, si quieres reducir gastos, puedes llevar tu comida, sombrilla y sillas. Ir al Parque Nacional Morrocoy no es una experiencia económica, sin embargo es una experiencia que vale el gasto. Ya estamos de camino a tierra firme disfrutando el atardecer en el Parque Nacional Morrocoy. Esta visita a Cayo Sombrero la disfruté enormemente.
Gracias por llegar hasta aquí y espero que te haya gustado el video. Y recuerda, dale like, comenta y suscríbete para que sigas disfrutando de estas experiencias en tu canal Acompáñame Viajero. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.